El sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados, rosados y naranjas que parecían incendiar la llanura. El viento seco arrastraba el olor de la hierba marchita, y el eco de los cascos sobre el polvo formaba una melodía lenta y melancólica. En medio de ese paisaje solitario avanzaba un jinete. Su sombrero cubría parte de su rostro, quemado por el sol y curtido por la vida. Llevaba horas cabalgando sin descanso. Sobre su pecho, envuelto en una manta raída, descansaba un niño pequeño, débil y exhausto. El pequeño respiraba con dificultad. Su voz apenas era un murmullo entre jadeos. Tenía los labios secos y la mirada perdida, como si la vida se le escapara en silencio. Si te gustan las historias románticas del viejo oeste, llenas de emoción, humanidad y segundas oportunidades, suscríbete al canal, activa la campanita y acompáñanos en cada aventura. El vaquero alzó la vista y divisó, a lo lejos, una pequeña casa solitaria en la frontera del pueblo. De una ventana se escapaba una luz tenue, cálida, como una chispa de esperanza en medio de la nada. Tal vez ahí pueda encontrar leche, agua, algo, pensó. Tiró de las riendas. Su caballo, cubierto de polvo, obedeció con lentitud. Cada paso hacía sonar un golpe seco sobre la tierra dura. Cuando llegó frente a la casa, permaneció inmóvil unos instantes. Observó el rostro del niño, sus labios agrietados, la frente caliente, la respiración corta. Volver atrás no era opción. El camino era largo, la noche se acercaba y el niño no resistiría. El vaquero respiró hondo, bajó lentamente del caballo, ajustó la manta que envolvía al pequeño y lo sostuvo con firmeza. Llevó al animal hacia un viejo cobertizo junto a la casa y lo ató. Al caminar hacia la puerta, el polvo se elevaba en remolinos dorados, iluminados por los últimos rayos del atardecer. Golpeó la puerta 2 veces. El sonido metálico resonó en el interior. Por un momento, solo se oyó el viento. Luego, pasos suaves. La puerta se abrió lentamente. Una mujer apareció en el umbral. Vestía un sencillo vestido claro. Su cabello, recogido atrás, dejaba ver un rostro marcado por los años, pero firme, digno. Sus ojos, oscuros y atentos, recorrieron al hombre de arriba abajo con una mezcla de precaución y curiosidad. El vaquero no dijo una palabra, solo apartó un poco la manta para mostrar al niño. Los ojos de la mujer se agrandaron. Al ver el rostro pálido, los labios resecos y la respiración débil del pequeño, la dureza de su expresión se deshizo. La preocupación se apoderó de sus facciones. Un viento más fuerte hizo crujir la puerta. Ella no dudó. La abrió un poco más, en silencio, con una mirada que no necesitaba palabras. «Entra». Mientras el vaquero cruzaba el umbral, el sol desapareció por completo tras el horizonte. La llanura quedó en penumbra, y dentro de aquella casa comenzó, sin que ninguno lo supiera, una historia que cambiaría 3 vidas para siempre. La mujer se quedó en el umbral unos segundos más, observando en silencio al hombre y al niño que llevaba en brazos. No era común que alguien golpeara su puerta a esas horas, menos aún un forastero con un bebé enfermo. Pero había algo en esa escena, algo que perforó las defensas que llevaba años construyendo. Sus ojos volvieron al pequeño. Vio cómo su pecho subía y bajaba con dificultad, cómo sus pestañas temblaban al compás de una respiración frágil. No hizo falta más. Se hizo a un lado y permitió que el vaquero entrara. El interior de la casa estaba tenuemente iluminado por una lámpara de aceite sobre la mesa. Las paredes de madera crujían con el viento, pero el lugar tenía un calor sencillo, humano. Había un pequeño fogón apagado, una mecedora junto a la ventana y sobre una cómoda, una Biblia abierta, con flores secas entre las páginas.
El vaquero entró con pasos cautelosos, como quien pisa un terreno sagrado. Su sombrero, cubierto de polvo, apenas se movía. No estaba acostumbrado a pedir ayuda, y menos aún a recibirla. La mujer cerró la puerta con suavidad y se acercó. —¿Cuánto tiempo lleva así? —preguntó en voz baja, casi como si temiera alterar la frágil quietud de la escena. —Desde esta mañana —respondió él, con voz ronca—. No hemos comido nada desde ayer. No hay agua. No hay leche. La mujer frunció el ceño. Caminó directamente hacia la alacena. Abrió las puertas de madera y revisó cada estante. Un tarro medio vacío de harina, un poco de sal, algunos frascos de conserva, pero ni una gota de leche. Cerró la alacena con un suspiro. El vaquero la observaba en silencio. Se sentía incómodo, vulnerable. La casa tenía algo, un aroma a hogar que él había olvidado hacía mucho tiempo. «Puedo conseguir leche en el pueblo mañana al amanecer», dijo ella finalmente. «Pero esta noche...» Sus ojos se posaron en el niño. «Esta noche hay que hacer algo». Se acercó y extendió los brazos con naturalidad, como si no necesitara permiso. El vaquero dudó apenas un instante antes de entregarle al niño. Ella lo tomó con ternura, lo envolvió mejor en la manta y caminó hacia la mesa. Lo sostuvo contra su pecho, meciéndolo lentamente, murmurando palabras que el viento apenas dejaba oír. No eran rezos, eran palabras suaves, casi maternales, que parecían calmar al pequeño. El niño dejó escapar un suspiro tembloroso, como si por primera vez en horas sintiera calor humano. El hombre se quitó el sombrero y lo sostuvo entre las manos. Sus dedos estaban ásperos, marcados por la vida dura del campo. Sus ojos, sin embargo, tenían algo que no mostraba fácilmente: gratitud. La mujer encendió el fogón con rapidez y puso a calentar un poco de agua. Buscó entre sus cosas, removió frascos, probó opciones. Nada. Ni leche condensada, ni restos de cabra, nada que pudiera alimentar a un niño de esa edad. Se quedó inmóvil por un instante, mirando el rostro del pequeño. Su respiración, su tamaño, el sonido de su llanto débil. Algo dentro de ella, enterrado por los años, comenzó a despertar. Su mirada descendió lentamente, de la cara del niño a su propio pecho. Apretó los labios. Hacía mucho que no pensaba en ello. En otro tiempo, había sostenido a un bebé así. Había sentido ese calor. El vaquero, sin entender exactamente qué pasaba por su mente, observaba con atención. No había palabras, pero el ambiente se volvió denso, íntimo. Ella levantó la vista y lo miró directamente. No necesitó explicar nada. Él, instintivamente, asintió con la cabeza, como si compartieran un lenguaje silencioso que no requería justificación. La mujer caminó hacia el sillón junto a la ventana. Se sentó despacio, acomodó al niño en sus brazos y, con un gesto sereno, comenzó a amamantarlo. El tiempo pareció detenerse. El viento afuera siguió soplando, la lámpara osciló un poco, pero dentro de esa habitación solo existían 3 personas. El niño, al sentir el calor y el alimento, dejó escapar un pequeño gemido y se aferró con fuerza, como si acabara de encontrar refugio después de una tormenta. Sus mejillas pálidas comenzaron a colorearse levemente. El vaquero lo observaba en silencio. Su garganta se cerró. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien hacía algo por él sin esperar nada a cambio. La mujer no dijo una palabra. Solo miraba al niño con una mezcla de ternura y algo más profundo. Una nostalgia silenciosa que llevaba años escondida bajo la rutina. Afuera, la noche cayó por completo. La llanura se sumió en penumbra. Adentro, una lámpara encendida y un acto sencillo estaban cambiando el destino de 3 almas. La lámpara de aceite proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de madera. Afuera, el viento comenzó a soplar con más fuerza y,
A lo lejos, se escucharon los primeros truenos. El cielo, que horas antes había sido un lienzo dorado, ahora se vestía de un gris profundo. El vaquero permanecía de pie, apoyado en el marco de la puerta, sin saber muy bien qué hacer con sus manos. Había vivido tormentas en la llanura, había enfrentado el frío y la soledad, pero nunca una escena como esa. La mujer, sentada en el sillón junto a la ventana, sostenía al niño contra su pecho. El pequeño, ya calmado, dormía profundamente. Su respiración era ahora tranquila, acompasada, como si aquel simple acto de calor humano hubiera disipado todos los miedos. La mujer lo miraba en silencio, con una ternura contenida. En su interior, algo que creía muerto había vuelto a despertar. Era como si, por un instante, el tiempo retrocediera y ella volviera a sentirse parte de algo, necesaria, viva. El vaquero tragó saliva. Gracias, murmuró con voz baja, ronca. No era un hombre acostumbrado a agradecer. Las palabras le salieron torpes, pero sinceras. Ella levantó la mirada. No tienes por qué, respondió suavemente. Un niño con hambre no puede esperar. Hubo un silencio largo, cómodo. Afuera, las primeras gotas comenzaron a golpear el techo de chapa, marcando un ritmo constante que envolvía la escena como un manto. La mujer se levantó despacio, sin despertar al niño, y lo llevó a una pequeña habitación contigua. Allí, sobre una cuna de madera gastada por los años, lo acomodó con cuidado. La cuna estaba cubierta por una manta tejida a mano. Era evidente que llevaba mucho tiempo sin usarse, pero aún conservaba la calidez de un recuerdo. El vaquero observó desde la puerta. Se dio cuenta de que esa cuna no era improvisada. Esa mujer había conocido el amor de un hijo y, quizás, también la pérdida. Cuando ella regresó a la sala, el sonido de la lluvia ya era un torrente. Cerró la ventana con firmeza y se secó las manos en el delantal. No deberías volver a salir esta noche, dijo sin mirarlo directamente. La tormenta se intensificará y el camino se volverá barro. El vaquero bajó la mirada, incómodo. No quería parecer una carga. No quiero molestar, empezó a decir. Ella lo interrumpió con un gesto simple de la mano. No molestas. Si hubieras llegado unos minutos más tarde, ese niño... No terminó la frase. No hacía falta. El silencio volvió a llenar el espacio, pero ya no era un silencio incómodo. Era denso, cargado de emociones no dichas, de historias no contadas. El vaquero se acercó al fogón y, sin preguntar, empezó a acomodar unos troncos de leña. Con movimientos precisos, encendió el fuego. La mujer lo observaba con curiosidad. Él sabía exactamente lo que hacía, como si mantener un fuego vivo fuera un acto natural para él. ¿Has viajado mucho?, preguntó ella finalmente, rompiendo el silencio. Demasiado, respondió él. No añadió más. Ella no insistió. No era necesario. Había visto esa mirada antes, la de alguien que ha perdido más de lo que quiere recordar. La lluvia golpeaba con fuerza el techo y las paredes, como si el cielo entero cayera sobre la llanura. Adentro, en cambio, el crepitar de la leña y el calor del fuego creaban un refugio improbable. El vaquero se sentó frente al fuego. La mujer preparó 2 tazas de café negro y se las sirvió sin preguntar si quería. Él aceptó con un leve asentimiento. Bebieron en silencio. A veces, no hacen falta palabras para que 2 personas entiendan que, por una noche, comparten un mismo lugar en el mundo. El niño, en la habitación contigua, dejó escapar un pequeño suspiro en sueños. Ella giró la cabeza y sonrió sin darse cuenta. Él la miró en ese instante, y por primera vez desde que entró a esa casa, algo en su interior se relajó. La tormenta siguió durante horas. Nadie habló de irse. Nadie preguntó qué pasaría mañana. Solo existía esa noche, el sonido de la lluvia,
El calor de la leña, una mujer que había abierto su puerta, y un hombre que, por primera vez en mucho tiempo, no estaba completamente solo. La tormenta había cesado al amanecer. El cielo amaneció despejado, pero el suelo seguía húmedo y el aire, impregnado con ese olor a tierra mojada, que solo las llanuras podían ofrecer. La mujer abrió la puerta de su casa y aspiró profundamente. Era una mañana tranquila, como si el viento se hubiera llevado todos los ruidos de la noche anterior. El vaquero ya estaba despierto. Había salido temprano para recoger leña caída y acomodar el establo improvisado para su caballo. No dijo nada, solo la saludó con un leve gesto de cabeza. Entre ellos comenzaba a formarse esa complicidad silenciosa que no necesita palabras. El niño, en cambio, dormía como no lo había hecho en días. Su respiración era serena, sus mejillas tenían algo de color. Ella se acercó a la cuna y acarició suavemente su frente. Por primera vez en mucho tiempo, aquella casa no le pareció vacía. Pero la vida en el pueblo no se detenía, y las voces, en los pueblos pequeños, siempre encontraban el camino más rápido. Alrededor del mediodía, la mujer decidió ir al pueblo a comprar leche fresca y algunos víveres. No podía depender solo de lo poco que tenía en la despensa. Se puso su chal, recogió el cabello y partió con paso firme, como lo había hecho tantas veces en el pasado. Cuando cruzó la calle principal, varias miradas se posaron en ella. Dos mujeres que estaban frente a la tienda general se inclinaron la una hacia la otra y comenzaron a murmurar. Un anciano que limpiaba su pipa la siguió con los ojos hasta que dobló la esquina. «Dicen que anoche llevó a un hombre a su casa», susurró una de las mujeres. «Y no a cualquier hombre, un forastero, con un niño en brazos», respondió la otra, con tono intrigado. «¿Qué clase de mujer hace eso?», remató la primera, fingiendo escándalo. El murmullo comenzó como una brisa ligera, pero en un pueblo pequeño, las brisas se convierten pronto en vendavales. Dentro de la tienda, mientras compraba leche y pan, la mujer sintió las miradas en su espalda. No eran abiertas ni hostiles, pero sí llenas de curiosidad. Cada movimiento suyo era observado, cada gesto interpretado. Al salir, se encontró con el sheriff. Era un hombre de mediana edad, con rostro severo pero justo. No llevaba pistola a la vista. Su autoridad no provenía del metal, sino de su presencia. «Buenos días», saludó él, levantando apenas el sombrero. «Sheriff», respondió ella, sin detenerse demasiado. Él dio un par de pasos a su lado. «No suelo preguntar sobre la vida privada de las personas», comenzó, «pero en este pueblo, ya sabes cómo son las lenguas». Ella mantuvo la mirada al frente. «Las lenguas siempre hablan, sheriff. No es la primera vez». «No lo dudo», contestó él. «Pero esta vez hablan de un forastero, con un niño». Ella se detuvo un instante. No había hostilidad en la voz del sheriff, solo una curiosidad práctica. Él era un hombre que quería saber qué pasaba en su territorio, no un chismoso más. «Llegó anoche», dijo finalmente. El niño estaba débil. Solo necesitaban leche y un techo seco. El sheriff asintió lentamente, como quien encaja las piezas de un rompecabezas. «¿Y quién es él?» «No lo sé», respondió ella con calma. «Y, sinceramente, no necesito saberlo». El sheriff la observó unos segundos más. Luego, con un leve asentimiento, se apartó de su camino. «Cuídate», dijo, sin tono de amenaza, más bien como un recordatorio. Cuando ella se alejó, el sheriff se quedó en la calle, observando cómo desaparecía entre los edificios de madera. Su mirada no era desconfiada, pero sí atenta. Sabía que los forasteros traían historias, y a veces, consecuencias. Mientras tanto, en otro rincón del pueblo, dos hombres hablaban en voz baja frente a la herrería. «Dicen que el niño no es suyo», comentó uno, escupiendo al suelo.
Dicen muchas cosas, pero nadie sabe nada, respondió el otro. No me gusta. Un hombre que llega de la nada y se instala en casa de una viuda. Eso no termina bien. El rumor ya no era una simple curiosidad. Empezaba a tomar forma, a expandirse por todos los rincones del pueblo, como el eco de un disparo lejano. Por la tarde, la mujer regresó a su casa. El niño seguía durmiendo, y el vaquero había reparado parte de la cerca. Cuando ella llegó, se cruzaron una mirada breve. No hubo preguntas, solo un silencio compartido que parecía decirlo todo. Ella colocó la leche en la despensa y encendió el fogón. Él se sentó frente al fuego, observando las llamas, como si en ellas pudiera leer un futuro que aún no comprendía. Fuera de esas cuatro paredes, el pueblo empezaba a tejer su propia versión de la historia. Dentro de la casa, en cambio, tres vidas seguían acercándose, lenta pero inevitablemente. Pasaron un par de días desde aquella noche de tormenta. El cielo se había despejado por completo, y el sol, implacable, bañaba con luz dorada las calles polvorientas del pequeño pueblo. Cada mañana comenzaba igual, el herrero martillando hierro, el cartero cruzando con su caballo viejo, las mujeres barriendo los porches y los hombres reunidos frente a la tienda general hablando de todo. Y de todos. Y últimamente, el tema más repetido tenía nombre y rostro, el forastero. Dicen que vino desde muy lejos, comentaba uno, con el tono de quien repite algo que no entiende. Dicen que el niño ni siquiera es suyo, añadía otro. Dicen que la viuda lo alimentó con sus propias manos, remató una mujer escandalizada pero fascinada. La historia se deformaba con cada boca que la contaba. Algunos decían que eran fugitivos, otros que eran una pareja secreta que regresaba al pueblo después de años. Otros incluso inventaban tragedias que nunca habían ocurrido. Mientras tanto, en la pequeña casa de las afueras, la vida tenía otro ritmo. El niño recuperaba fuerzas, sus mejillas ya no eran pálidas y su mirada había recobrado algo de brillo. La mujer mantenía la casa en orden, y el vaquero trabajaba. Sin pedirlo, había comenzado a reparar la cerca, limpiar el establo y traer leña. No hablaba mucho, pero cada acción suya llevaba una especie de silenciosa gratitud. Ella tampoco decía demasiado, simplemente aceptaba esa ayuda como quien acepta la lluvia después de una larga sequía. Hasta que llegó el día en que él tuvo que ir al pueblo. La mujer le ofreció ir en su lugar, pero él negó con la cabeza. Había cosas que un hombre debía enfrentar por sí mismo. Montó su caballo y cabalgó hacia el centro. Al llegar, notó las miradas. No eran abiertamente hostiles, pero tampoco neutrales. Cada paso del caballo era seguido con atención. Algunos hombres dejaron de hablar. Algunas mujeres susurraron más fuerte. Se detuvo frente a la tienda general, bajó con calma y empujó la puerta. El tintineo de la campanilla resonó como un anuncio. Dentro, el tendero lo observó con una mezcla de curiosidad y cautela. «Buenos días», dijo el vaquero con voz grave. «Buenos días», respondió el tendero, alargando las sílabas. «¿Qué necesitas?» «Harina, sal, un poco de azúcar y leche si tienes». El tendero asintió, aunque sus ojos no dejaban de escudriñarlo. Detrás, dos mujeres fingían revisar telas mientras cuchicheaban sin disimulo. Cuando el vaquero salió con las bolsas, lo estaba esperando el sheriff. De pie, con las manos cruzadas sobre el cinturón, lo miraba con calma pero sin desviar la vista. «Parece que vas a quedarte un tiempo», dijo el sheriff, sin rodeos. El vaquero no respondió de inmediato. Ajustó la carga en su caballo y luego se giró. «Por ahora. No es común que los hombres, de paso, arreglen cercas y reparen establos», añadió el sheriff, con un tono que no era acusador, pero sí inquisitivo. El silencio entre ambos se hizo espeso. Los curiosos comenzaron a asomar discretamente desde las ventanas y los porches.
No busco problemas, dijo finalmente el vaquero. El sheriff asintió lentamente. Yo tampoco. Solo quiero saber quién camina por mis calles. Hubo un leve intercambio de miradas, no de enemistad, sino de reconocimiento. Dos hombres que entendían que, en estas tierras, las palabras valían menos que los actos. El niño, dijo el sheriff, bajando un poco el tono. ¿Es tuyo? El vaquero lo miró directamente a los ojos. Sí, respondió, con una mezcla de orgullo y cansancio. Es todo lo que tengo. Esa respuesta, simple pero cargada de verdad, pareció suavizar algo en la expresión del sheriff. No hizo más preguntas. Entonces asegúrate de que tenga un techo sobre su cabeza, dijo al final, y de que nadie tenga motivos para venir a buscarte. Eso planeo, contestó él. El sheriff le dio una última mirada y luego se apartó, dejando el camino libre. El vaquero montó su caballo y regresó a la casa, sintiendo aún el peso de las miradas sobre su espalda. En el pueblo, el rumor no se detuvo. Al contrario, creció. Lo vieron hablando con el sheriff. Dijo que el niño era suyo. Seguro tiene problemas con la ley. Cada frase se sumaba a la anterior, como ladrillos construyendo una historia paralela que nada tenía que ver con la verdad. Mientras tanto, en la casa, la mujer lo esperaba con calma. Cuando él regresó, no preguntó qué había pasado. Lo vio desde la ventana acercarse con paso firme, y por primera vez sintió que su hogar no estaba completamente vacío. La gente del pueblo observaba desde lejos, el sheriff, desde su oficina, también. Y el viento de la llanura llevaba las voces, mezclando verdad y mentira, como siempre había hecho. Los rumores, como el viento, no siempre siguen el mismo rumbo. A veces soplan con fuerza hacia un lado, levantando polvo y desconcierto. Y de pronto giran, trayendo consigo verdades olvidadas, que la gente había decidido no mencionar. Eso fue lo que comenzó a ocurrir en el pequeño pueblo. La historia del forastero y la mujer viuda ya no era solo un murmullo malicioso. Entre los susurros empezaron a colarse voces distintas, más viejas, más sabias. Una de esas voces pertenecía a doña Clara, una mujer mayor que había visto crecer el pueblo desde sus primeros días. Vivía frente a la iglesia, y su memoria era tan precisa como sus juicios. Una tarde, mientras dos jóvenes comentaban con ligereza que la viuda había acogido a un desconocido, ella los interrumpió con una mirada que imponía respeto. Ustedes no saben nada, dijo con voz firme. Esa mujer perdió a su esposo en la mina, y no solo a él, también perdió a un hijo. Las dos jóvenes se quedaron en silencio. Era apenas un bebé, continuó Clara, bajando la voz. Una fiebre se lo llevó en cuestión de días. Desde entonces, vive sola. No volvió a hablar de aquello. Pero nunca fue una mala mujer. Al contrario, tenía un corazón enorme. Las palabras de la anciana se esparcieron lentamente por el pueblo, como una lluvia fina que empapa sin que uno lo note. Al día siguiente, ya no todos los murmullos tenían el mismo filo. Algunos se suavizaron, otros se transformaron en suspiros de compasión. Mientras tanto, en la casa de las afueras, la rutina comenzaba a parecerse a la de una familia. La mujer se levantaba temprano, encendía el fogón y preparaba café. El vaquero salía a cortar leña o revisar la cerca. El niño, cada día más fuerte, comenzaba a reír con pequeños sonidos que llenaban el aire de algo que ella no escuchaba hacía años. Vida. Una tarde, mientras tendía la ropa en el patio, vio llegar a doña Clara. La anciana caminaba despacio, apoyada en un bastón, pero su mirada seguía siendo aguda. «Buenas tardes», dijo la mujer, un poco sorprendida. «Buenas tardes, hija», respondió Clara. «No vengo a chismear, si eso temes». La viuda sonrió apenas, con un dejo de timidez. «No temo a las lenguas. Ya me acostumbré». «Eso dicen todas», replicó Clara, acercándose más.
Pero igual duele, ¿verdad? Hubo un silencio breve. La anciana se acercó a la cuna improvisada en el porche, donde el niño dormía. Lo observó con ternura. Dicen que no es tuyo, comentó sin rodeos. No lo es, respondió la mujer, sin sentir la necesidad de explicarse más. Pero lo cuidas como si lo fuera, añadió Clara, asintiendo lentamente. Eso dice mucho más que cualquier rumor. La mujer bajó la mirada, conteniendo algo que no quería mostrar. Cuando lo tuve en brazos, fue como si... Se detuvo. No necesitaba terminar la frase. Clara la miró largo rato. A veces Dios no nos devuelve lo que perdimos, pero nos da otra oportunidad para amar, dijo al fin, con la voz suave, casi maternal. La visita de Clara no fue larga, pero sus palabras dejaron un eco profundo, no solo en el corazón de la mujer, sino también en el pueblo. La anciana, respetada por todos, no tenía paciencia para los chismes sin fundamento. Y cuando ella hablaba, la gente escuchaba. Esa misma semana, algunos hombres comenzaron a cambiar el tono de sus comentarios en la herrería. Dicen que la vieja Clara habló bien de ella, murmuró uno. Si Clara lo dice, debe ser verdad, respondió otro. Incluso las mujeres de la tienda general empezaron a usar un tono distinto. Ya no era tanto ¿qué habrá hecho?, sino más bien ¿cómo habrá sido para ella? Y en medio de ese cambio silencioso, el sheriff también observaba. Desde su oficina, veía al forastero cruzar el pueblo para intercambiar productos o comprar provisiones. Ya no los seguían tantas miradas de desconfianza. Algunas eran de simple curiosidad, otras de aceptación silenciosa. Una tarde, el sheriff se cruzó con él frente a la herrería. Dicen que la señora Clara habló bien de ella, comentó, como al pasar. El vaquero asintió ligeramente, sin saber muy bien qué responder. Eso no ocurre todos los días, añadió el sheriff. Si Clara abre la boca, es porque lo siente en el alma. No hubo más palabras, pero algo en esa conversación breve marcó un giro invisible. El pueblo, que al principio había observado con recelo, empezaba a mirar con otros ojos. No era aceptación completa, tampoco una bienvenida calurosa, pero era un principio, un murmullo distinto que reemplazaba al antiguo, una brisa más suave que comenzaba a soplar en la dirección correcta. Los días comenzaron a deslizarse con una suavidad inesperada. Lo que había empezado como una noche de auxilio se transformó poco a poco en una rutina compartida. El vaquero arreglaba la cerca, alimentaba al caballo y ayudaba en el fogón cuando podía. La mujer mantenía la casa viva, cuidaba al niño y llenaba los silencios con gestos sencillos. No hablaban mucho, pero ya no hacía falta. Entre ellos se había tejido algo invisible, algo que no necesitaba nombre para sentirse real. Sin embargo, toda calma en el viejo oeste era como el agua sobre la arena. Tarde o temprano, se escurría. Una mañana, cuando el sol apenas despuntaba, la mujer lo encontró guardando algunas de sus pertenencias en las alforjas. Su sombrero estaba bien colocado, su chaqueta doblada con cuidado. Había en su rostro esa expresión que ella había visto antes en otros hombres, la de alguien que ya ha tomado una decisión. ¿Te vas?, preguntó con voz baja. Él levantó la mirada. No había dureza en sus ojos, pero sí determinación. No era mi intención quedarme, respondió. Solo vine a buscar leche para mi hijo. Ella apretó los labios, intentando contener la mezcla de emociones que la atravesaban. Lo sé, dijo finalmente. Pero desde aquella noche, su voz se quebró apenas. Las cosas cambiaron. El niño, ajeno a la conversación, jugaba en el porche con un trozo de madera. Reía con esa alegría inocente que solo tienen los que no entienden de despedidas. El vaquero miró al pequeño. Algo en su interior se tensó. No quería irse, pero tampoco sabía cómo quedarse.
Su vida había sido siempre movimiento, caminos, polvo y soledad. Permanecer significaba abrir heridas que había aprendido a cerrar con silencio. La mujer, por su parte, luchaba contra sus propios pensamientos. No quería rogarle, no quería parecer dependiente. Había vivido sola durante demasiado tiempo como para no saber sostenerse. Pero en el fondo, la idea de que esa casa volviera a quedar vacía le dolía más de lo que quería admitir. Afuera, en el pueblo, algunos ya habían notado los preparativos. No porque él los anunciara, sino porque en un pueblo pequeño nada pasa desapercibido. «Dicen que el forastero se va», comentó uno en la tienda general. «Y justo cuando empezábamos a acostumbrarnos a su cara», respondió otro. Tal vez era solo de paso, como dijo desde el principio. Incluso el sheriff, desde su oficina, observó cómo el vaquero ajustaba el sillín y revisaba las riendas con la precisión de alguien que ha emprendido muchos caminos solitarios. No intervino, pero sus ojos lo siguieron con la mirada de quien entiende demasiado bien lo que significa irse. Esa tarde, la mujer se sentó en la mecedora del porche con el niño en brazos. El viento soplaba suave, trayendo el olor de la tierra caliente. Ella lo acunaba en silencio, como si intentara grabar cada sonido, cada gesto, cada detalle de esos días compartidos. Él salió de la casa con las alforjas preparadas. El caballo estaba listo. Se acercó al porche y se detuvo a unos pasos. Ella lo miró sin decir nada. «Gracias», dijo él finalmente, con la voz un poco más ronca de lo habitual. «Por todo». Ella asintió lentamente. «No me des las gracias», respondió. «No fue un favor». El silencio que siguió fue más elocuente que cualquier palabra. Entre ellos había afecto, pero también una historia que no había tenido tiempo de nombrarse. El niño extendió los brazos hacia él con un pequeño balbuceo. El vaquero lo tomó en sus brazos y lo alzó en el aire, como había hecho cada mañana desde que llegó. El pequeño rió a carcajadas, sin comprender que ese gesto, esta vez, dolía un poco más. La mujer los observaba con los ojos brillantes. Él bajó la mirada, incómodo, casi como si no quisiera que ella lo viera dudar. «Tal vez», empezó a decir, pero no terminó la frase. Ella no insistió. Si algo había aprendido en la vida, era que no se puede retener a quien aún no ha decidido quedarse. El sol comenzó a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Él montó el caballo y dio unos pasos hacia el camino. La mujer no lo detuvo, solo lo observó, de pie, con el niño en brazos, como una figura recortada contra el atardecer. El pueblo también lo observaba, desde lejos, desde ventanas entreabiertas. Nadie decía nada, pero todos sentían que estaban presenciando el final de algo. O tal vez, el inicio de otra cosa. Él se detuvo unos metros más adelante. No se giró, pero respiró hondo, como quien carga un peso invisible en el pecho. El viento sopló con fuerza, levantando una nube de polvo entre ellos, y así, en medio de esa brisa del crepúsculo, el destino pareció quedarse suspendido, a la espera de una decisión. El sol ya se había ocultado detrás de las colinas, dejando un cielo teñido de un rojo profundo que lentamente se desvanecía hacia la penumbra. El camino que salía del pueblo se extendía como una línea solitaria entre la llanura. El vaquero avanzaba despacio, con el sonido de los cascos de su caballo, marcando un ritmo firme y melancólico. Había partido sin mirar atrás, como lo había hecho tantas veces antes. Pero esta vez, algo no era igual. Cada metro que lo alejaba de aquella pequeña casa pesaba más que el anterior. El rostro de la mujer, sereno pero firme. La risa del niño cuando lo levantó en el aire por última vez. La calma silenciosa de las noches junto al fuego. Todo eso se le quedó grabado en el pecho como un eco que no desaparecía. Intentó convencerse. Así es como debe ser.
Solo vine por leche, nada más. Pero la voz interior que siempre lo había mantenido en movimiento, esta vez no era tan fuerte. A mitad del camino, detuvo el caballo. El silencio de la llanura lo envolvió por completo. No había viento, ni pájaros, ni siquiera el rumor lejano del pueblo. Solo él. Y ese vacío que, de pronto, se sintió demasiado grande. Bajó la mirada, respiró hondo. Y entonces, sin pensarlo demasiado, giró las riendas. El caballo relinchó suavemente, como si también hubiera estado esperando esa decisión. Emprendió el regreso. No con la prisa de un fugitivo, sino con la calma firme de quien finalmente ha elegido pertenecer. Mientras tanto, en la casa, la mujer se encontraba en el porche con el niño en brazos. La brisa fresca de la noche hacía que la mecedora crujiera suavemente. No lloraba. No se lamentaba. Solo observaba el horizonte con una mezcla de resignación y algo más profundo, una esperanza callada que no se atrevía a pronunciarse en voz alta. El niño, cansado de jugar, dormitaba apoyado en su pecho. Ella le acariciaba el cabello distraídamente, sin apartar la vista del camino. Sabía que era inútil esperar. Los hombres como él no regresaban. No era la primera vez que la vida se llevaba algo que había empezado a florecer, y sin embargo, sus ojos permanecían fijos en el mismo punto oscuro, como si algo dentro de ella se negara a rendirse por completo. En el pueblo, algunas personas aún estaban afuera. El herrero cerraba su taller, dos mujeres charlaban frente a la tienda, y el sheriff, desde la puerta de su oficina, observaba el horizonte con los brazos cruzados. Entonces lo vieron. Una figura a caballo que regresaba lentamente por el camino polvoriento. «¡Mira!», dijo una de las mujeres. «¡Es él!». Las conversaciones se detuvieron. El herrero alzó la vista. Incluso el sheriff enderezó la espalda, como si esperara confirmar lo que sus ojos veían. El vaquero avanzaba en silencio, con el sombrero ligeramente inclinado, los ojos fijos en la pequeña casa. No había dramatismo en sus movimientos, solo la firmeza tranquila de alguien que ha dejado de huir. Cuando llegó frente al porche, la mujer ya estaba de pie, con el niño en brazos. No dijo nada, él tampoco. La lámpara colgante de la entrada proyectaba un resplandor dorado sobre ambos, creando una imagen que parecía suspendida en el tiempo. Él bajó del caballo, lentamente, y dio unos pasos hacia ella. Ella lo observaba con los labios entreabiertos, como si quisiera decir algo pero no encontrara las palabras. «No sé si tengo mucho que ofrecer», dijo él al fin, con voz baja pero firme. «Pero sé que no quiero seguir cabalgando solo». Ella bajó la mirada por un instante, y luego la levantó con una expresión que no era sonrisa completa, pero tampoco duda. No hacía falta un discurso, ni promesas rimbombantes. Ella dio un paso hacia adelante, él otro. El niño, medio dormido, extendió los brazos hacia él como si supiera lo que estaba ocurriendo. Y así, sin ceremonias ni testigos cercanos, se formó algo nuevo. No un romance explosivo ni una historia de pasión fugaz, sino un pacto silencioso de compañía, de segundas oportunidades y de afecto profundo. A lo lejos, el sheriff observaba la escena. No dijo nada, solo se quitó el sombrero un instante, en un gesto de respeto. Las dos mujeres de la tienda suspiraron, y una de ellas murmuró: «Bueno, parece que el forastero encontró su lugar». La brisa nocturna sopló con suavidad, como si también quisiera formar parte del momento. En la casa, la lámpara seguía encendida, proyectando sombras cálidas sobre las paredes. Afuera, el pueblo observaba en silencio. Y en medio de la inmensa llanura, tres vidas que alguna vez vagaron separadas encontraron, sin planearlo, un mismo camino.